Muy bien, entonces, entrando en el tema propiamente que nos compete para el día de hoy, básicamente hoy vamos a empezar con las fases del design thinking. No vamos a verlas todas en un solo, ¿verdad? Sino que la idea es que vayamos interpretando fase a fase una semana a la vez, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si empezamos hoy en semana 8, prácticamente si le sumamos las 5 fases, estaremos terminando por ahí de semana 13, semana 14, ya con todo el taller completo. La idea es que entonces nosotros, en el transcurso de cada semana, abarquemos una etapa del design thinking para que ya tengamos todo listo de aquí a semana 14, semana 15 y 16, que es cuando se entrega lo del proyecto. No tiene mucho sentido el hecho de que yo les diga, por ejemplo, pónganse a hacer todas las plantillas ya, porque la idea es que vayamos conociendo poco a poco, cada semana, una fase nueva y viendo qué podemos descubrir y qué tenemos que implementar dentro de cada una de esas fases. Yo no hago nada con que se pongan a hacerlas todas, digamos, en un solo y ya quieran salir de las 25 o 20 plantillas que hay que hacer, porque esto es un trabajo que es progresivo, en realidad. Entonces, muchas veces yo entiendo a veces la premura que tienen ustedes para tener quizás todo listo antes de que termine el cuatrimestre y mientras más puedan liberar tiempo, mejor para que en esas últimas semanas no tengan tanta carga de trabajo. Sin embargo, esto se tiene que llevar de esa forma, ¿verdad? O sea, no hay una forma en la que yo les diga desde ya, si quieren se sientan a hacer las 20 plantillas y completan todo esto, porque no tiene mucho sentido, ¿verdad? En realidad es ir aprendiendo poco a poco cómo se va implementando. Entonces, básicamente, por eso es que la estructura es de esa forma. No es una cuestión que yo quiera alargarlo de esa forma ni estirarlo, sino que básicamente lo que se busca es que se dé un trabajo progresivo a través de las semanas en el cual el taller se vaya trabajando a la mayor profundidad que se le pueda dar. Por eso también se requiere mucho efecto en lo que es este trabajo de campo propiamente. Y hay etapas que van a requerir más tiempo que otras, ¿verdad? Como estamos hablando quizás prototipado o otro tipo de aspectos por ahí. Entonces, entrando a este tema propiamente, básicamente estas son las etapas del design thinking, ¿verdad? Creo que ya hemos conversado un poco sobre ellas. En términos muy generales, ¿verdad? Yo tengo la fase de empatía, la fase de definición, de ideación, de prototipado y de prueba, ¿verdad? O testeo. Básicamente, entonces nosotros vamos a ir trabajando cada una de estas semanas, como les comentaba, una de estas partes. Se va a dar una pequeña, clase magistral, por ejemplo, para explicar algunos detalles de en qué consiste cada etapa, qué debemos de tomar en consideración. Y luego de ahí, algunas pequeñas prácticas que tienen que ver con herramientas que se utilizan, quizás no son las mismas que están en las plantillas, pero sin embargo pueden ayudar a reforzar un poco todo ese concepto de la fase como tal. Entonces, la fase que vamos a abarcar primeramente en esta primera lección que tiene que ver con el taller es propiamente la fase de empatizar, que aunque suene trillado o suene muy simple, ¿verdad? Básicamente, si conocemos, por ejemplo, lo que es empatía, el término general, ¿verdad? Que es como ponerse en los zapatos de otra persona, aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a evaluar primeramente a nuestro cliente, ¿verdad? Eso es lo que nos pide primero este tipo de metodología. Y vean que este tipo de metodología no es inclusiva o, digamos, exclusiva de la innovación, por decirlo de esa forma. Vamos a ver que esta metodología sirve para muchas otras áreas también. Bien, ¿qué es el design thinking? Ya en términos muy generales, ¿verdad? Voy a hablarles un poco de la generalidad de la metodología. Ya después entramos en términos propios de lo que es la etapa propia de definición. Entonces, ¿qué es? Si decimos ahorita o preguntamos que si esto es una metodología, pues mucha gente lo cataloga porque prácticamente en metodología, si nos vamos a la raíz del término, significa estudio del método. Y en realidad, no sé si prácticamente calzará dentro de esa mecánica que tienen las metodologías, que es prácticamente definir una serie de pasos a través de diferentes etapas o fases que son secuenciales. Si entramos en esa terminología, pues prácticamente podríamos definirla como tal. Sin embargo, mucha gente no está de acuerdo porque dicen que, por ejemplo, las herramientas que se utilizan dentro de cada una de esas fases no son propias de la herramienta de Design Thinking, sino que son un compendio de herramientas que se utilizan en muchas otras áreas. Y por eso se dan discusiones y por eso a veces se dice que más bien, más que una metodología, podría definirse como un proceso de trabajo, en el cual está bien, yo voy a realizar un trabajo, entonces voy a hacer ese trabajo a través de diferentes herramientas que me sirven como insumos para obtener salidas, ¿verdad? Que son prácticamente definiciones de cada etapa o entregables en cada etapa que me permiten a mí ir estableciendo un producto final. Entonces, en esos términos también caería como dentro de una definición de proceso de trabajo, ¿verdad? Entonces,
A nivel de literaturas van a encontrar quizás a veces esas no discordancias, sino más bien cosas en las que la gente no se ha puesto de acuerdo en la definición, perdón, por completo de esta metodología. Perdón, se me dio un estornudo. Básicamente, entonces, dentro de estas mecánicas, tenemos que empezar a establecer si esto es una metodología, un proceso de trabajo o incluso una técnica, porque a veces eh, ni siquiera cae dentro de una categoría de proceso, porque obviamente los procesos requieren ciertas intervenciones externas, ¿verdad? Que estamos hablando de que tiene que atravesar un proceso al cual se le agrega valor y quizás el producto no lo empezamos a materializar hasta después de la cuarta fase, por decirlo de esa forma. Entonces, por ahí empieza también una fase de diseño previo, que es muy grande y muy extensa, y entonces entra más bien como una técnica. Ven, entonces por ahí siempre se dan ese tipo de, o van a encontrar en ciertas literaturas que no hay una definición exacta de design thinking. En ese caso, partiendo de ese hecho, se hace un compendio de prácticamente todas estas definiciones y lo que se trata es de trasladar a una definición concreta. Entonces, basándonos en los intereses que nosotros tenemos, podríamos definir que el design thinking lo vamos a dejar como una metodología porque obedece a eso que les comentaba, ¿verdad? Una serie de pasos organizados y secuenciales. Y además le agregamos la parte de proceso. Dice que es un proceso, la metodología de Design Thinking es un proceso centrado en el cliente. Eso sí tenemos que tener en consideración que esto sí va a ser estándar en todas las definiciones que ustedes vayan a encontrar. Design Thinking es este, diseño pensado, ¿verdad? Prácticamente, si hablamos de la definición o de la traducción al español de design thinking o pensamiento de diseño, que sería realmente la traducción, ese pensamiento de diseño tiene que estar orientado al cliente, básicamente. Entonces, ese pensamiento de diseño tiene que ser centrado en el cliente. Y se utiliza para la resolución de diferentes problemas, ¿verdad? Indiferentemente aquí no es exclusivo ni alusivo a ningún problema en particular, sino que se utiliza para una amplia gama de problemas. Además dice que incluye múltiples técnicas y actividades de colaboración, aprovechando las capacidades de todos para la resolución de problemas de manera humanística. Entonces vean que se le da ese contexto básicamente centrado en el cliente, un contexto humanístico. Se aprovechan una serie de técnicas y la de todos los involucrados en el proceso para poderle dar resolución a los problemas. Básicamente, eso es como en términos generales un compendio de todas esas definiciones que podríamos decir. ¿Dónde se usa ya propiamente el design thinking? ¿Verdad? Hablábamos de que esta es una herramienta muy versátil y en realidad no tiene una creación específica para lo que son procesos de innovación, sino que básicamente se utiliza mucho, por ejemplo, en marketing, se utiliza mucho, por ejemplo, en negocios y se utiliza mucho, por ejemplo, en la innovación propiamente, no siendo exclusivos de solamente estas tres áreas, ¿verdad? Sino que se puede utilizar para muchas otras áreas. Sin embargo, como vimos o hemos visto en lecciones anteriores, hay muchas metodologías que se pueden utilizar para gestionar proyectos innovadores sin caer necesariamente en el design thinking. Ahorita se utiliza porque prácticamente es una de las estrategias más versátiles que permiten una utilización más amplia de herramientas y por los efectos de la caracterización de ideas a nivel de innovación que tiene que ver con emprendimientos, ideas novedosas, tirar productos nuevos al mercado, responde un poco mejor que quizás otras que son más estándares por ahí. Entonces, por eso es que ha acaparado tanta popularidad a nivel de proyectos para innovación y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí es que se orienta a la utilización del design thinking. Bien, ya el proceso como tal está dividido, como les decía, en 5 fases. Sin embargo, aquí ustedes pueden apreciar 8 pasos. Estos 8 pasos es porque el paso número 1, 2, 3 y 4 prácticamente pertenecen a la fase de empatía. Vean ustedes que inclusive, por ejemplo, estamos hablando que si son 5 fases, no quiere decir que una sea más importante que otra. Sin embargo, siempre es muy importante la fase de inicio, que en este caso sería esa fase de empatizar, y la dividen en 4 grandes pasos que hay que realizar. O sea, no es tan simple como simplemente decir ya empaticé con el cliente y todo eso. El primero de ellos es entender el reto. Entonces, hoy tenemos que entender qué es un reto y después ver si eso es lo que realmente nosotros necesitamos para empezar a entender el problema. Después de ahí tenemos que prácticamente empezar a identificar al usuario final, que eso tenemos que aprender a hacerlo también, no es una cuestión así a veces muy simple, sino que tenemos que trabajar un poco más.
y requiere de herramientas que utilicemos para poder hacer esa empatización y esa identificación del usuario final. Después de ahí tenemos que usar técnicas paramétricas, que es para poder medir realmente esa retroalimentación que yo quiero del cliente, que para eso son esas otras herramientas como las plantillas que les planteamos en el desarrollo del taller. Y después de ahí utilizar eso para la identificación de lo que se conoce como insights, ¿verdad? Que también vamos a ver qué es la definición propiamente de un insight el día de hoy. Entonces, básicamente hoy nos vamos a abocar a revisar estas 4 etapas que ustedes ven por acá, básicamente en forma muy general, y después vamos a utilizar una pequeña herramienta que vamos a usar para poder identificar al usuario final. Ya posteriormente, con todos estos insumos, podremos entrar a la siguiente etapa, que es la de definición, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar técnicas para definir los problemas, después vamos a utilizar técnicas para ideación, y luego prácticamente técnicas de prototipado, y después de ahí, por último, serían las pruebas de test con usuarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, vean ustedes que aquí están las 5 fases prácticamente. Solo que tengo desglosadas la fase de empatizar en los primeros 4 pasos. Entonces, para que lo tomen en consideración, esto es lo que se va a abordar y se va a abordar de esta forma para que tengan un poco más de contexto y de cómo se utiliza todo esto a nivel ya general. Como les comentaba, lo primero que dice ahí, el primer paso es definir qué es el reto y cuál es el desafío, ¿verdad? Entonces, para tener claro qué es esto, primero que nada, lo que tenemos que hacer es definir, ¿verdad? Entonces, un reto dice que es un problema muy genérico. Dice que no hay foco, el arquetipo es muy abierto, ¿verdad? Es algo muy generalista, por decirlo de esa forma. Entonces, se puede considerar como una pregunta muy abierta, ¿verdad? Si yo hago un ejemplo de esto, sería cómo podríamos crear ciudades más sostenibles. Eso es un ejemplo concreto de lo que es un problema genérico que se convierte en un reto. Y generalmente los retos generan soluciones que no aportan valor o que son ambiguas en su puesta en marcha. Entonces tenemos un gran detalle con esto. Y es que si mi solución, o más bien mi problema es muy general, voy a caer también en la generalización de soluciones. Y entonces no van a ser soluciones puntuales ni concretas y no van a poder dar en el clavo quizás con las necesidades de un cliente en específico en particular. Y entonces ahí es donde esto se complica el asunto. Entonces, ¿qué es lo que propone esta metodología? Yo sé que van a seguir utilizando el término de reto para referirse a lo que en realidad se debería llamar desafío. El desafío, por su parte, más bien, como lo van a ver acá, es el problema planteado, pero más definido y acotado, prácticamente. Si hablamos, por ejemplo, de que el ejemplo anterior estábamos hablando de crear ciudades más sostenibles, aquí tenemos que acotar un poco más el asunto para poder ir puntualizando más hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces, por ejemplo, suele haber un foco en un tipo de arquetipo ya más puntualizado. El ejemplo aquí sería, ¿cómo podríamos reducir el desperdicio de los restaurantes en zonas turísticas? Vean ustedes que si comparan ese ejemplo con el de la parte de arriba, arriba estamos hablando también, ¿verdad? Sostenibilidad y ese tipo de cosas. Abajo este es un tema que tiene que ver con sostenibilidad también. Pero, por ejemplo, ya aquí estoy puntualizando, reducir el desperdicio de los restaurantes en zonas turísticas. Entonces, ya no estoy hablando de una generalidad de crear ciudades sostenibles, sino básicamente de cómo puedo, mediante acciones, reducir el desperdicio de los restaurantes en zonas turísticas, que es algo que generaría ya un impacto, soluciones concretas y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, ahí, como lo dice, genera soluciones que realmente aportan valor porque están enfocadas en algo de la construcción, de algo interesante y algo diferente. Y aquí se me hace a mí más fácil empezar a pensar qué debo hacer. Sí, perdón. Entonces, en ese sentido, básicamente eso es lo que hay que saber diferenciar entre lo que es el reto como tal y lo que es ya el desafío. Entonces, muchas veces pensamos en términos del reto y por eso es que no logramos aterrizar las ideas. Sabemos que hay problemas que son muy generales, pero no podemos basarnos en esa generalidad. Tenemos que puntualizarlo hacia alguna línea, ir acotando ese arquetipo para saber a dónde vamos a apuntar, porque no podemos empezar desde la generalidad. Entonces, esta es como la primera recomendación que se hace en este tipo de metodología. Yo les dije, busquen un problema, pero ese problema tienen que acotarlo ustedes si eso es realmente un reto o es un desafío y tienen que darle el contexto que van a necesitar para poder trabajarlo. Bien, esta formulita apréndansela por ahí porque prácticamente es el entregable final, por decirlo de esta forma, un poco más extenso, obviamente, ya cuando lo veamos más a fondo en la siguiente lección, de la fase de definición. Prácticamente con esto
ustedes van a tener, perdón, con esto salen de la etapa de, sí, perdón, de definición. Entonces, a fin de cuentas, nosotros lo que ocupamos es construir, obviamente, cuál es ese reto, ¿verdad? Este reto basándonos en el concepto que vimos anteriormente, más de desafío que de reto, ¿verdad? Solo que la literatura prácticamente lo sigue tratando como un reto. Sin embargo, es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener un usuario, las necesidades que tiene ese usuario, describir esa necesidad propiamente y luego descubrir cuáles son esos insights. Entonces, se dice que nosotros deberíamos de utilizar para esta construcción verbos en vez de sustantivos, porque los sustantivos por lo general proponen soluciones en sí mismas. Y esto es algo que incluso yo lo redacto a nivel de los objetivos específicos, por ejemplo, en los proyectos de graduación que presentan los estudiantes. Muchas veces, está bien, yo sé que esto lo van a hacer en tal empresa o en tal departamento o en tal proceso y me dan el problema. Pero muchas veces, en vez de darme el problema, lo que tratan de darme es la solución que ustedes piensan implementar. Y entonces ya me meten ahí adjetivos y esos adjetivos prácticamente son soluciones de por sí. Entonces ya pierdo el contexto de hacia dónde estoy orientando, que lo que ando definiendo es el problema como tal. Y los insights, ahorita vamos a ver qué es realmente un insight. Prácticamente son como esas declaraciones que a mí me sirven para especificar o definir cuál es la contribución que tiene el proyecto en el ámbito del usuario, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, aquí se da un breve ejemplo de ambas formas de redactar este tipo de enunciado del desafío. Por ejemplo, aquí se dice que José necesita una mejor forma de escribir. Entonces, básicamente vean que lo que se utiliza son verbos. Y en el otro lado, por ejemplo, se utiliza José necesita un mejor lápiz. O sea, yo ya estoy declarando cuál es la solución. Yo sé que José tiene problemas, pero le estoy diciendo que tiene que usar un mejor lápiz. Pero por el otro lado, no sé si eso sea correcto o no, porque, por ejemplo, no sé si para que Jorge necesita escribir mejor, sea el lápiz lo que lo está perjudicando, sea la hoja, sea que él no sabe escribir, sea que él no sabe dibujar, etcétera, ¿verdad? O sea que él es, no sé, tiene algún tipo de deficiencia o prácticamente no sea el instrumento con el que está usando el problema, sino otro tipo. Entonces, ¿ves? Por eso es que no hay que definir precisamente adjetivos a la hora de definir el reto porque prácticamente induciríamos a una propuesta de solución que todavía no sabemos, que debemos de investigar y averiguar. Un insight propiamente, ya volviendo al tema prácticamente de esa definición, es el descubrimiento de una idea reveladora que nos da la clave para poder resolver un problema. Entonces, ese descubrimiento, o sea, puede ser un dato, puede ser una estadística, puede ser un comportamiento, puede ser una forma de actuar, algo clave que ustedes vean dentro del desarrollo del problema, a la definición del reto y del desafío, pero que les dé una clave para poder resolver ese problema, que les indique realmente dónde está el punto de dolor y ese es el que ustedes deberían atacar. A veces no es tan fácil de ver, muchachos, o a veces se detectan muchos puntos de dolor y tenemos que saber escogerlo, pero eso tenemos que hacerlo progresivamente a través del tiempo. Recuerden que todo esto es para que ustedes vayan agarrando su idea, su problema y lo vayan trabajando de esta forma, vayan haciendo lo que se aplica en estas presentaciones para irlo definiendo de una forma más detallada y mejor. Básicamente esa es como la idea. Entonces, recuerden que un insight es ese descubrimiento, esa idea reveladora que a ustedes les genera esa epifanía para decir, ok, esta es la clave que yo ocupo para resolver el problema. Ya hablando propiamente de los insights, por ejemplo, un insight no es la interpretación únicamente de un gráfico en términos generales, ¿verdad? O una conclusión o un dato que yo veo a nivel estadístico. Para saber si con lo que me he topado es un insight, hay que tener en cuenta que lo que acabo de ver o de observar, o lo que yo considere que es un insight, debe cumplir con algunos requisitos que son los que se enumeran acá. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo vea algún tipo de estadística que me llama la atención y yo pretenda que eso sea un insight. Pero para que eso sea un insight, tiene que tener la siguiente característica. Número uno, los insights deben ayudarle a tomar decisiones. Si a usted no le sirve para tomar una decisión, no es un insight. Entonces, se van a encontrar datos en los cuales ustedes quizás les permita tomar algún tipo de decisión, pero puede ser otro que no. Entonces, si volvemos al tema, por ejemplo,
de las ciudades sostenibles y volvemos ya a la definición del desafío, en el cual habla de que cómo puedo yo reducir bueno, reducir los desperdicios, por ejemplo, de los centros turísticos. Digamos que yo leo estadísticas en el campo de toda esta área y me doy cuenta, por ejemplo, que la municipalidad recoge la basura 2 veces por semana, una cuestión así. Eso es un dato. Puede ser importante, puede ser que no, ¿verdad? Yo lo que tengo que ver es si eso me permite a mí tomar decisiones. Ok, ¿qué influencia tengo yo, por ejemplo, con la recolección de los camiones de basura? Yo no tengo ningún tipo de influencia, o sea, a mí no me va a permitir tomar ningún tipo de decisión sobre ese problema, porque básicamente esa estadística que puede ser clave, es clave porque ahí se recoge muy poco la basura quizás y se ocupa una frecuencia más rápida, pero yo no tengo poder de decisión sobre eso y entonces ese insight pierde valor, entonces ya no lo puedo ver como un insight. Yo sí debería poder ver algo que me permita a mí generar alguna solución. Igual, paso número 2, deben servir para poner en marcha acciones concretas y todos deben ser accionables. O sea, ¿qué tan accionable es ese insight? Por ejemplo, si yo determino en ese mismo caso por ejemplo, la disminución de desperdicios en los centros turísticos, y ahí si yo propongo algo en particular o yo detecto, por ejemplo, que los centros turísticos tienen picos a la hora de establecer cuáles son la mayor cantidad de tiempo en la que se genera el desperdicio y por lo tanto yo puedo gestionar de alguna manera la forma de almacenarlo y acumularlo hasta que lleguen las horas de recolección, a eso sí me lo permite accionar porque yo ya estoy trabajando en el problema. Entonces yo voy a determinar alguna mecánica o método que me permita a mí poder establecer cómo debo yo gestionar los desechos durante esas horas pico para no tener que generar un excesivo producción de estos, por ejemplo. Entonces ya ahí me da una idea de que estoy accionando algo. El paso número 3 o el punto número 3 es que el insight debe resolver un problema o al menos mejorarlo, ¿verdad? Si usted prácticamente identifica el insight, trata de accionarlo, pero ve que no genera ningún tipo de beneficio sobre el problema, pues prácticamente entonces no es un insight, lo que hablábamos ahí, ¿verdad? Porque prácticamente entonces, si yo determino que hay una mecánica mejor de poder reducir la cantidad de desperdicios que se generan en esas horas pico mediante algo en particular, y eso obviamente va a hacer que se disminuya esa tasa de cantidad de desperdicio, pues obviamente entonces estoy generando un impacto, por lo tanto estoy mejorando el problema. Entonces eso sí lo puedo ver como un insight. Entonces vean ustedes que las definiciones son profundas, ¿verdad? En realidad esto cuesta, esto no es así como de simplemente proponer una idea y decir que lo voy a mejorar de esta forma. Hay que ir buscándole todas estas aristas porque así es como se evalúan este tipo de cosas. Y muchas veces dejamos de lado todo este tipo de evaluación y caemos en soluciones que no son realmente buenas, que no llegan a cumplir las expectativas o que realmente ni siquiera vienen a resolver un problema. Y por último, acá lo que se dice es que también tenemos que identificar el tipo de insight, ¿verdad? Hay varios tipos de insights, algunos tienen que ver con el consumidor, como les decía, entonces prácticamente son esas actividades clave que ustedes ven que pueden definir algo para una solución, pero pueden ser vistas desde la parte del consumidor, desde la marca, desde las publicitarios, o sea, cómo se comercializa, desde la parte de la competencia, desde la parte de mercadeo propiamente digital o físico. Entonces, hay mucho tipo de insights. Se utiliza mucho en mercadeo, obviamente, esta definición de insight, que es prácticamente ese elemento clave que le va a permitir a usted discernir de qué forma debería de abordar un problema. Pero tiene que tener estas características que ustedes están viendo por acá para que lo tomen en consideración. Entonces, sometan ustedes esa declaración y traten de ubicar ese insight que ustedes es el que definen como el que va a definir, perdón, el que va a determinar cómo se soluciona el problema como tal. Otro aspecto importante, ya que hablamos de estas definiciones, ¿verdad? Tiene que ver con quién es nuestro cliente, ¿verdad? Recordemos que si estamos en la fase de empatía y toda la metodología prácticamente está fundada en diseño basado en el cliente, pues obviamente la fase del cliente es muy importante y por eso es que es tan amplia, ¿verdad? Por eso tiene esos 4 pasos por ahí. Entonces, prácticamente nos habla de esto, que hay dos conceptos que se manejan mucho a nivel de mercadeo, que tiene que ver con el público objetivo y el buyer persona. Entonces, si nos centramos en ambas definiciones, un público objetivo
es básicamente una caracterización de un conjunto o de un agrupamiento de características similares, lo que podemos llamar como un clúster, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace es generalizar que yo puedo tener un agrupamiento por características similares de los individuos que pertenecen a ese grupo. En este caso, un público objetivo, podemos definirlo en este caso, ciertas características, por ejemplo, hombres y mujeres de 24 a 30 años, solteros, graduados en arquitectura, con ingresos promedios mensuales de 3 millones y medio de dólares y que piensan aumentar su capacidad profesional y les gusta viajar. Esos son aspectos muy generales. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando nosotros no definimos bien esto, cuando tenemos ese público objetivo, sabemos que estamos apuntando ahí. Pero yo no puedo determinar específicamente cuáles son los problemas que enfrentan esos hombres y esas mujeres de esas características. Y ya para eso yo tendría que empezar a hacer muestreos un poco más puntualizados. Entonces, una de las características que define esto es, no, usted debe de crear lo que se conoce como un buyer persona. Ya se tiene que personalizar quién va a ser su comprador. Está bien que usted tenga definido ese público objetivo, pero sin embargo, extraiga de ahí un elemento y déle las características ya propias de ese elemento, humanícelo. Y a ese es el que vamos a intervenir. Entonces, básicamente, la definición de un buyer persona es esa humanización, por decirlo de esa forma, de ese elemento que yo extraigo de este grupo, de este clúster. En este caso, yo voy a definir entonces que es una persona, hombre que se llama Pedro, tiene 26 años, es arquitecto recién graduado y autónomo, piensa desarrollarse profesionalmente haciendo maestrías fuera del país porque le encanta viajar, es soltero y siempre quiso hacer un intercambio y dice que está buscando una agencia que le ayude a contactar con otras universidades en Europa y compartir con alumnos extranjeros. Vean ustedes que ya me da características propias de una persona. Arriba yo no tengo ese tipo de caracterizaciones. Yo no puedo definir si está recién graduado o si ya tiene años de graduado o ya tiene un tiempo considerable de graduado. Eh, en el rango de edad quizás no es tan radical porque aquí prácticamente estamos hablando de un rango de 6 años, ¿verdad? Y no hay mucha diferencia, pero si ampliamos un rango más amplio entre 20 años y 40 años, las características de comportamiento de ambas, de todo ese rango es muy variado. No es lo mismo cómo se comporta una persona de 20 años o cómo se comporta una persona de 40, ¿verdad? Entonces, prácticamente sí vamos a tener una gran diferencia. Por ejemplo, acá ya hablamos de que le gusta viajar, ¿verdad? Arriba y que es arquitecto, pero aquí ya le ponemos otras facetas, por ejemplo, ¿verdad? Que le gusta viajar, pero también quiere realizar su pasantía fuera del país y otros aspectos por ahí. Entonces, la idea es humanizar ese perfil, por decirlo de esa forma. Y la ventaja de esto es que yo no creo o no tengo la necesidad de crear un único buyer persona. Yo puedo crear varios, porque yo sé que mi producto quizás no se lo voy a vender solo a Pedro, sino ocupo un ejemplo con María también, porque María puede tener características distintas a la de Pedro. Está dentro de ese mismo clúster de público objetivo, pero quizás tiene otras prioridades diferentes a las de Pedro. Quizás ella tenga ya 30 años. Quizás ella sea arquitecta que ya tiene más años de graduada y trabaje para una empresa en vez de Pedro que es autónomo. Además, ella le interesa desarrollarse profesionalmente, pero quizás no fuera del país, sino con una opción más cercana porque ya está casada y tiene hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces vean ustedes que mi oferta va a cambiar dependiendo de esas dos necesidades. Y por eso es que es importante ver de qué forma yo puedo tratar de ofrecer soluciones puntuales a estas Perdón, profe. funciones clave. Dime, Ay, perdón, profe, no levanté la mano antes. dime. Eh, Profe, y digamos, ¿y estos perfiles cómo se pueden crear? Digamos. A eso vamos. De hecho, hoy van a hacer un ejercicio precisamente para generarlo. Aquí lo primero que hay que hacer es generar la empatía. Y eso es algo que va a costar un poco, por decirles algo. Vean, el ejemplo más claro o más trillado que utilizan cuando hacen la fase de empatía es poner el ejemplo de que a usted, por ejemplo, le dan la asignación de que tiene que generar una solución, por ejemplo, en la municipalidad para que cualquier persona no vidente pueda desarrollar el proceso de cualquier trámite que tenga que hacer en la municipalidad de forma autónoma, sin asistencia de nada. Entonces, ese primer paso, ¿cuál sería? Si yo les pregunto ahorita, denme soluciones para eso,
Yo sé que ustedes se van a sentar a decirme, bueno, ahí se puede poner un asistente que los acompañe a través de todo el proceso, podemos hacer señales auditivas y podemos hacer señales de este tipo que utilizan, por ejemplo, para movilizarse con el bastón y etcétera. Me van a llover con un montón de ideas que a ustedes se les puede ocurrir por acá. Sin embargo, la metodología lo que dice es, no, usted tiene que empatizar. Empatizar es agarre a ese individuo, siéntese con él, atraviese con él el proceso y que él le vaya contando qué es lo que siente en cada de las etapas. Y en cada etapa él te va a decir, mira, yo aquí siento que debería estar mejor esto o lo otro. Y el siguiente paso es que usted tiene que agarrar, taparse sus ojos, vendarse y usted mismo atravesar el proceso para que usted sienta lo que esa persona siente. Eso realmente es la empatía propiamente para este tipo de casos. Es complicado, obviamente, yo no puedo ponerme en los zapatos de Pedro y decir que ahorita yo soy él y tengo 26 años, etcétera. Sin embargo, ¿cómo valido yo esto? Genero este perfil y busco personas de este tipo, al menos una, que tenga estas características y que me pueda definir exactamente esos dolores que él siente en el proceso que yo le estoy preguntando qué hacer. Ahorita vamos a ver más a fondo cuál es el instrumento que utilizamos para adquirir esta documentación, esta información. Pero esto es muy general, esto realmente no es que yo me siento, de hecho a mí me corresponde, por ejemplo, vender posgrados, yo tengo que hacer esto. A mí me toca hacer esto prácticamente. Yo sé que, por ejemplo, yo tengo un rango de estudiantes que van desde los 23, 24 años hasta los 56, hasta 60 años, por ejemplo, para lo que es posgrados. Sin embargo, yo tengo que ver cuál es el buyer persona estándar, por decirlo de esa forma. Pero la ventaja es que yo tengo estadísticas. ¿Por qué? Porque, digamos, en el TEC, toda la estadística que se genera a través de los graduados de posgrado queda registrada en las bases del TEC y de ahí sale un sistema que se llama el SIGI, que es el Sistema de Gestión de la Información, y ese sistema genera mucha estadística. Entonces yo puedo agarrar de ahí y definir, por ejemplo, me da estadísticas, por ejemplo, del perfil de salida y me dice que, por ejemplo, para serles franco, digamos, el buyer persona que yo tengo ahorita dice que es una persona entre 34, 36 años, por ahí anda. Básicamente es lo que me dice. Que genera sus propios ingresos, que la mayoría son casados, que la mayoría tienen alrededor de un hijo y medio, por decirlo así, en forma de promedio, entre uno y dos hijos, y otras características que me da por ahí. Pero de ahí, ok, yo ya tengo esa base. Esa base va a ser mi comprador estándar. ¿Por qué? Porque a nivel histórico es el que estadísticamente me dice que es el que más ha llevado el posgrado. Entonces, eso a mí que me da una luz, por ejemplo. Yo digo, ok, bueno, si a mí la mayoría de personas prácticamente tienen 35 años, por decirlo de esa forma, que son los que están llevando el posgrado a nivel, digamos, de mayor cantidad, entonces, hablemos de que, cuál es la estrategia que yo debería utilizar para venderle a esta persona. Entonces, una persona de 35 años, estamos hablando que ahorita en el 2024 prácticamente nació en el 90. Entonces ya cae dentro del millennial y ya las características que tiene esa persona tienen ciertas características sociodemográficas de comportamiento, etcétera. Y entonces yo tengo que empezar a evaluar ese perfil. Ok, esta persona le gustan las redes sociales, estamos hablando de que quizás 35 años todavía está con la edad de que le gusta todavía el Facebook porque estuvo en la etapa de inicio del Facebook, incursiona un poco en el Instagram, pero no le gusta TikTok, etcétera. Y entonces, ya está por encima, por ejemplo, de escuchar noticias en radio o leer periódicos, pero sí revisa un poco lo que son noticieros a nivel de la web. Entonces, ya eso me va dando una orientación de cómo debería yo generar mi estrategia para poder venderle a esta persona. Yo no voy a invertir mis esfuerzos tratando de generar una campaña para atraer como lo tendría que hacer para una persona de 25 años que ya tiene, por ejemplo, otras redes sociales, que ya utiliza otros medios de comunicación, que incluso tiene otros intereses a nivel particular, porque quizás apenas está saliendo de la universidad y ya está trabajando, cumplió los 2 años y quiere crecer rápidamente y entonces quiere sacar su posgrado rápido. Entonces los intereses de él quizás son distintos a los de esta otra persona y los medios por los cuales yo le puedo llegar a esta persona van a ser distintos a los de esta otra. Entonces yo no me puedo quedar con un solo cliente, ¿verdad? No es que le voy a vender solo a Pedro que tiene esos 35 años, sino que también voy a generar una para Luis que tiene 26 y otra quizás para Marta que tiene 50. Entonces yo puedo generar varios escenarios de ese tipo de cliente. Y entonces ahí es donde yo trato de cubrir eso. Y muchas veces nosotros no hacemos esto, nos centramos en un cliente muy específico, muy particular,
ni siquiera lo humanizamos, y después de ahí puede ser que no podamos obtener ciertas características. A fin de cuentas, aquí lo que queremos es que estos perfiles nos den más cosas para poder trabajar con él, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si está recién graduado, entonces, ¿de qué forma yo le puedo alentar a esa persona para que saque ese posgrado? Le puedo ofrecer ciertas características que quizás a otra persona que ya esté grande y que ya tenga, por ejemplo, decidido tomar el posgrado, no tenga la necesidad que tiene Pedro, ¿verdad? Porque a Pedro se le van a pedir 2 años de experiencia, por ejemplo, y esta persona de 35 años ya tiene 10 años o 12 años de estar trabajando. Y entonces yo a Pedro le tengo que acomodar su oferta, y le tengo que decir, mira, bueno, dice, sos graduado del TEC, yo te puedo hacer un quiebre ahí, te lo dejo en 1 año. Con 6 meses de experiencia ya te doy pelota para que entres al posgrado, cosas de ese tipo. Pero son estrategias que se ocupan porque Pedro las necesita, pero Juan o Luis, que están más arriba, no las necesitan. Entonces, por ahí cambian todas las estrategias. Por eso es la importancia de generar no solamente un público objetivo, porque eso es lo que te da es un clúster. Y dependiendo del tamaño de ese clúster, a usted le va a tocar hacer muchos perfiles de buyer persona. Y muchas veces a veces nos centramos es directamente en ese clúster y no lo sectorizamos, por decirlo así, no lo afinamos o no lo sensibilizamos. Y ahí es donde entra esta parte del buyer persona. Bien, dentro de los criterios de la clasificación de buyer persona, tenemos que contextualizar que los buyers persona va a depender mucho. Hay varias clasificaciones. Una de ellas son estas 4 y estas clasificaciones se dan basándose en el conocimiento que tenga el usuario, o en este caso el buyer persona, del mercado potencial al que se está enfrentando, del producto que quiera comprar, de lo que él quiera adquirir. Entonces, si es una persona que ya ha comprado este tipo de producto y quiere seguirlo comprando, lo que sea, vamos a tener 4 tipos de clasificación. La primera de ellas es el que se conoce como el decisor. El decisor es el que toma decisiones y quien finalmente tiene la última palabra sobre la adquisición final del producto o servicio. Entonces, independientemente del perfil que tenga, si tiene una característica que él es decisor, también entonces yo tengo que gestionarlo de forma distinta. A estas personas yo tengo que ser muy concreto con mi oferta, yo tengo que saber que esta es la persona que realmente da el sí y el no. Por ejemplo, ustedes han visto que, por ejemplo, yo tengo gente que se encarga de vender los posgrados, tengo una promotora y tengo asistentes que se encargan de llamar y empezar a vender. A fin de cuentas, ellos conversan directamente con los posibles clientes. Sin embargo, ¿qué pasa? Muchas veces la gente contacta por algún tipo de afinidad o tema que le gusta y simplemente se genera el contacto con esa persona, pero esa persona quizás no es la que toma la decisión al final de si se adquiere el producto o no. Puede ser que ustedes sean todavía estudiantes de colegio, les interese algún curso en particular, que no tiene que ser exclusivamente académico, sino que usted quiere aprender a tocar guitarra, quiere aprender a tocar violín, se metió en algo de eso, a usted lo llaman, le empiezan a enamorar con la oferta y todo eso, pero a fin de cuentas usted no es el que toma la decisión. El que toma la decisión quizás es su papá porque es el que le va a pagar el curso. Y entonces tenemos que saber entonces quién es el tomador de decisiones ahí y saber cómo actuar sobre ese buyer persona, que era lo que les hablaba, por ejemplo. Muchas veces nos centramos mucho en la oferta y prácticamente nuestra oferta está dirigida a un público que no es la meta, sino que van a ser los usuarios finales. Y entonces confundimos el usuario final con el buyer persona. El usuario final no necesariamente es nuestro cliente final. Nuestro cliente final es el que adquiere el producto y el usuario final es el quien lo desarrolla, lo utiliza y le saca los beneficios. Entonces, muchas veces pasa con, por ejemplo, en las escuelas, kinder, colegios y ese tipo de cosas, o ya en etapas más maduras, ¿verdad? Con adultos mayores que queremos hacer muchas iniciativas para ellos. Sin embargo, los que toman decisiones quizás son los hijos de ellos, no precisamente el adulto mayor como tal, por muchos factores, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en consideración esos aspectos. Después de ahí tenemos al prescriptor, ¿verdad? Que en este caso es un perfil que recomienda el producto, pero desde la perspectiva de la vista de autoridad como un grado de especialización. En este caso, por ejemplo, un doctor, ¿verdad? Es un buen ejemplo de esto. Entonces, ustedes van a una clínica, hacen alguna cita por alguna especificación ahí, que tengan alguna complicación, y básicamente pueden ver que los médicos por aquí dicen, bueno, ok, te voy a recetar estas pastillas, y mira, yo aquí tengo estas son regalías, me las dan a mí, tome. Prácticamente él te las recomienda.
entonces está haciendo una recomendación. Obviamente ahí dan un efecto de negocio detrás en el cual obviamente los farmacéuticos le dicen, mira, este, si me recomendas el producto, yo te doy un porcentaje de tanto. Pero obviamente es una descripción, es una recomendación de un profesional, o sea, un doctor no te va a recomendar algo que no te va a servir jamás, ¿no? Entonces, prácticamente él está como a nivel recomendativo y le dice, puede hacer esto, puede hacer lo otro, ¿verdad? En este caso. Entonces, a fin de cuentas, yo no se lo voy a vender directamente al doctor, mi producto. Mi producto, el doctor es como el enganche, pero él es simplemente un buyer persona prescriptor, que a fin de cuentas me va a permitir a mí difundirlo a través de otros medios ahí más extensos. Entonces yo también tengo que saber cómo gestiono a los prescriptores. Hablo con los doctores y les digo, les hago esa oferta, por ejemplo, ese porcentaje de ganancia de utilidad, y entonces ya yo tengo esa distribución. Es lo que hablamos con las ONGs, por ejemplo, digamos, si yo mi producto no lo puedo vender directamente a la persona, las ONGs quizás sí tienen los medios para poder darlos y comprarlo, incluso ellos regalarlos, porque después reciben donaciones de otro lado, indiferentemente. Entonces, esas prescriptores son otro tipo de buyer persona. De otro lado tengo los influenciadores, ¿verdad? Que ahora está muy de moda el influencer. Ya ustedes conocen y han crecido bajo esa tutela de una persona. No se sabe exactamente qué define un influencer de algo, ¿verdad? Sin embargo, es el rol que puede desempeñar un buyer persona a partir de su opinión, ¿verdad? La cual puede condicionar la compra. Recordemos entonces que esto tiene mucha influencia, más hoy en día con todo lo de las redes sociales, prácticamente esto antes no existía, era muy poco, y lo que usted lo podría ver a nivel de influenciadores eran a nivel televisivo o incluso un poco los que leían más a nivel de periódicos. Ya usted conocía ciertas opiniones de editoriales a nivel de periódico que tenían opiniones interesantes e importantes, y entonces esos eran sus influencers. Hoy en día, lamentablemente, y por todo lo que es la cultura pop, ¿verdad? Se hacen influencers de cualquier cosa. Sin embargo, hay que buscar el influencer particular, ¿verdad? Por ejemplo, eh, a mí que me toca comprar o buscar atraer ciertas personas que tal vez pueda contratar un influencer para que me ayude a contratar, a traer matrícula, tengo que buscar a alguien específico, ¿verdad? No voy a contratar a Luisito Comunica porque obviamente él está en otros aspectos generales de turismo y cosas por el estilo y viajes y no tiene nada que ver con la ingeniería, por ejemplo, y los posgrados. Entonces yo tengo que buscar a alguien que particularmente, obviamente, trate de vender este producto y entonces, obviamente, la importancia de poder tener a esta persona también como un buyer persona, en el cual yo tengo que también brindarle ciertas características y condiciones para que lo pueda hacer. Y se conocen muchos aspectos, ¿verdad? De esos benditos influencers que van y quieren comer gratis en un restaurante y si no los dejan, hacen polvo al restaurante a nivel de sus redes sociales. Eso va a depender mucho y siempre se va a dar, ¿verdad? A nivel de estos aspectos. Por eso es que también hay que gestionarlos porque pueden ser influenciadores. Después tengo el buyer persona negativo. El buyer persona negativo básicamente es un rol que no puede ejercer alguien en nuestro mercado potencial y debe expresarse con las mismas características con las que definimos a nuestros buyer persona regular. O sea, independientemente de que sabemos que a esta persona no le vamos a vender, que no le gusta nuestro producto, que no tiene interés en nuestro, también tenemos que definir un perfil para esta persona. Esta persona es Claudio, que tiene 37 años, que la verdad, esto y esto y lo otro. Entonces tenemos que darle características porque quizás el día de mañana necesitamos defendernos de alguien así. Y entonces también tenemos que saber cómo definir a un buyer persona negativo. Prácticamente son como estas primeras cuatro definiciones del tipo de buyer persona, según el impacto en el conocimiento que tenga del mercado potencial, ¿verdad? Básicamente. Aquí hay otros tipos de definición, vean que tengo 8 inclusive. Y estos otros 8 tipos de clasificación de buyer persona ya son de una perspectiva distinta. Ya esto tiene que ver con la actitud frente a la compra o frente al proceso de compra, básicamente. Entonces, cada buyer persona o algunos buyers persona se comportan de forma distinta a la hora de comprar. Entonces, basándose en esas características, se hacen estas denominaciones que ustedes ven por acá. El uno se conoce como el decisivo. Este tipo de personalidad resuelve los problemas de forma directa y proactiva y asertiva. Se caracteriza por la búsqueda de resultados. Entonces, a esta persona le gustan esas cosas expeditas, que si yo compro algo me lo den como yo lo quiero, en el momento que lo quiero y con las características que yo lo quiero y lo pedí. Entonces, si no, esta persona no va a estar feliz y no va a estar satisfecha. El 2 es el colaborativo.
Este perfil soluciona la problemática que se le presenta por medio del diálogo abierto con los otros involucrados, por lo que su decisión de compra final se basa en el consenso grupal, ¿verdad? Estas son las personas que les cuesta más comprar por sí mismas, no está muy confiada en lo que quiere, a veces se lleva a sus amigos a comprar o a sus amigas para que le validen lo que ella va a comprar, y entonces van bajo ese consenso colaborativo. No son personas que son decisivas porque ya saben lo que quieren, sino que muchas veces no están seguras y prefieren una segunda opinión, van con la mamá, la hermana a comprar precisamente para validar ese tipo de situación. Conversan mucho con la muchacha, tienen ciertas dudas, etcétera. Entonces, todo ese proceso de validación es el que hace que sea un tipo de comprador colaborativo. Después está el relacional, que en este caso se caracteriza porque la interacción social y creatividad y debe entablar una relación basada en la escucha activa para llegar a este consumidor. Estos generan unas relaciones un poco más de confianza. Si usted no hace clic a nivel, digamos, de empatía o de servicio al cliente con esta persona, no te va a comprar. Necesita sentirla en confianza, que ella se sienta incluida dentro del proceso, que ella se sienta que a usted le interesa lo que a ella le está pasando y todo ese tipo de cosas. Les ha pasado quizás, hay gente muy dulce vendiendo, hay gente súper dulce vendiendo, como hay gente muy áspera vendiendo. Y sin embargo, trabajan de diferente forma. Puede ser que hay gente que le encante, que sean así peladientes, como dice mi mamá, o que sean más intensos con él, que estén encima de ellos. Mira esto, te ofrezco lo otro, esto te da esto y todo, te ves preciosa con esto, precioso, etcétera, ¿verdad? Pero hay gente que más bien le gusta más bien que lo dejen en paz, que no estén encima mío. Entonces, todo eso varía, ¿verdad? Entonces, este tipo de cliente, que es relacional, depende de esa interacción social. Tengo el aséptico, que en este caso es al contrario de la personalidad relacional, ¿verdad? En este caso ellos es un perfil muy introvertido, muy crítico, también prefiere la comunicación escrita, pues no necesita, perdón, ponderar todos los pros y contras antes de tomar una decisión de compra final, ¿verdad? Esta gente es más mecánica, ¿verdad? Esta gente no le interesa tanto esa interacción social, de hecho prefiere inclusive tratarlo a través de medios informales y no contacto social propiamente. Y entonces son otras características que tiene esta buyer persona, ¿verdad? Hay que saber también llegarle a este tipo. Después tengo al gradual, que en este caso es conocido por su constancia y seguridad y necesita reunir información disponible y tener tiempo para tomar la decisión de compra de acuerdo a su propio ritmo. Son personas que te van a comprar quizás, pero quizás tenés que darle cierto espacio y tiempo. No puedes abordarlo ni presionarlo mucho porque se puede espantar o se puede ir. Entonces hay que saber gradualizar el tiempo para poder gestionar este tipo de personas sin caer en ese acoso, ¿verdad? Ni tampoco dejarlo al punto de que se enfríe una posible venta. Eso es muy complicado. Todo esto a nivel de marketing siempre va a ser complejo y siempre va a ser un trabajo diario de toda la gente que se dedica a esto. Pero sin embargo hay que saber identificar que hay compradores que son de este tipo. Luego tengo al veloz. En este caso, como su nombre lo indica, es una persona que toma decisiones muy rápido, está dispuesta a asumir riesgos y requiere una atención especial en el servicio postventa, ¿verdad? Como es una persona que no se complica mucho la vida, va y compra y hace la compra rápido, empieza a utilizarlo rápido. Obviamente hay un gran riesgo porque quizás no hizo muy pensado lo que iba a hacer y adquirió un producto que quizás no lo está satisfaciendo. Pero el deber de la persona que vende a este tipo de cliente es poder ofrecerle un buen servicio postventa para que esa persona no se vaya o no se rinda con nuestro producto o no decida cambiarlo porque no me gustó, porque yo fui y les compré de buenas a primeras y al final me dejaron botado con el producto cuando yo ya tuve problemas. Eso es lo que no les gusta a ellos y también tenemos que saber cómo gestionar a este tipo de personas. Y va a costar un montón, porque obviamente tendría que estar uno metido en la venta propiamente para identificar si uno es de este o del otro, ¿verdad? Sin embargo, todo eso es un trabajo laborioso. El analítico, en este caso, se basa en su proceso de toma de decisiones. Él sí busca datos, estudia, recomendaciones, estadísticas, creo que debe proponerle esta información para encaminar y facilitar su acción de compra final, ¿verdad? No sé, y a mí me pasa, por ejemplo, que voy a comprar algo en Amazon, por ejemplo, y sin embargo, yo sé que hay muchas cosas y factores determinantes como calidad, precio, apariencia, tiempo de entrega, todo ese tipo de detalles. Sin embargo, también una de las que se utiliza mucho, por ejemplo, es ver la tasa de devolución que tiene, por ejemplo, X producto. Y tiene una estadística muy particular que tiene Amazon, que por ejemplo, si es ropa, él te va a decir, se ha devuelto un tanto por ciento porque le queda grande y un tanto por ciento porque queda pequeño. Entonces ya vos tomás la decisión de que, mira, esta talla viene más grande, entonces voy a comprar una talla menos. O veo que se devuelve mucho porque queda pequeña, entonces quiere decir que viene como muy talladilla, voy a comprar una talla más grande.
Esos criterios le ayudan a usted. Aparte de eso, ya si buscas más abajo y ver las reseñas, por ejemplo, le dan 2 estrellas, 3 estrellas, 1 estrella, ya uno dice, la calidad como que no es muy buena del producto. Entonces prefiero uno que tenga de 4 estrellas para arriba. Y entonces, aunque aumente el precio, quizás $1 o $2 de diferencia, prefiero esa calidad de 4 estrellas a una de 2 y 3, porque sé que estoy haciendo más inversión. Sin embargo, esta de 3 estrellas está aquí la otra semana y el de 4 estrellas dura un mes en venir, ¿verdad? Entonces son cosas que la gente sopesa y ese es el tipo de comprador analítico, ¿verdad? No solamente sus datos de precio, de tiempo de entrega y todo eso, sino que se analiza mucho esta parte. Y hay clientes de ese tipo. Está el innovador en este caso, que sería el último. En este caso, es una personalidad que resuelve problemas de manera creativa, por lo que siempre buscará alinearse con últimas tendencias de mercado. Esta es gente que le encanta los gadgets, que le gusta andar a la moda con ese tipo de cosas, o también busca dentro de su creatividad alternativas que le puedan hacer algún tipo de aspecto diferenciador, tanto para su look, para su casa, para su carro, para lo que sea, ¿verdad? Entonces son aspectos muy interesantes que este tipo de comprador tiene, ¿verdad? Que le gusta mucho esa parte innovadora en la cual él pueda tomar ciertos artefactos por ahí y agregarle valor a productos que ya tiene en su casa para hacerla más agradable para él y más atractiva a nivel visual, partiendo desde esa perspectiva de creatividad que tienen. Entonces también hay que gestionarlos de una forma un poco distinta. Bien, a fin de cuentas entonces el buyer persona prácticamente lo que busca o tenemos que hacer es desarrollar a esos buyer persona. Y ese será un ejercicio fundamental obviamente para poder obtener clientes felices al final del camino. Entonces, sea cual fuere la característica con la que desea usted definir al buyer persona, lo más importante es que refleje en la actitud y disposición de compra de sus consumidores reales. Recuerden que esto es un ejercicio en el cual yo simplemente voy a asumir cierta característica de alguien en particular. La ideal es que esa caracterización de ese alguien en particular sea lo más apegada posible a la realidad del tipo de persona que es, a las vivencias que esa persona tiene, a los problemas que esa persona enfrenta en la vida cotidiana. ¿En qué se usa esto? Obviamente, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, o bien a la hora que definimos el buyer persona, nos va a servir para generar los leads, o sea, el seguimiento de leads y las ventas. Los leads son básicamente cuando se hace contacto a través de la persona, ya sea por redes sociales, ya sea porque él se metió en nuestra página, llenó un formulario, lo que sea, se generó el contacto de él a través de una base de datos que llega a la gente de mercadeo y después hay que darle seguimiento. O sea, esa persona mostró interés en el producto, no lo podemos dejar pasar, entonces hay que abordarlo. Entonces empieza el proceso de venta. La idea es transformar ese lead en una venta. De eso, en eso se basa el marketing hoy en día y el proceso de ventas. Y eso es lo más difícil y complicado que hay, porque mucha gente llama, mucha gente se interesa, mucha gente pregunta, pero no todos compran. Ese paso de transformar un lead a una venta es lo que más cuesta, muchachos, hoy en día. Y eso es lo que es más difícil. Independientemente de qué bueno sea su producto, de qué tan buena marca sea, etcétera, es complicado. ¿Por qué? Porque todo mundo vive situaciones distintas que quizás no le permiten dar ese paso. Y quizás ahí es donde se ocupa que la gente de mercadeo ayude a dar ese paso de una forma sencilla, atendiendo en forma oportuna, ofreciendo ventajas competitivas y comparativas a nivel de la competencia, dando un buen seguimiento del tipo de buyer persona que es para poder atenderlo de la mejor manera, basándose en esas necesidades del proceso de compra que ella experimenta, o basándose si es decisor o si no es influencer o si es más bien prescriptivo, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar todo eso. También nos sirve la definición del buyer persona para el diseño de producto, ¿verdad? Eso es muy importante. Obviamente, si yo ya tengo definido y establecido quién es fulano de tal, que es mi buyer persona, ya yo puedo diseñar basándome en ese perfil y ver qué características tiene él, cuáles son sus dolores y puntos de dolor para precisamente impactarlos con mi producto y que él quede satisfecho con eso. Y también obviamente nos sirve para a nivel de mercadeo generar contenido, ¿verdad? No es el mismo el contenido para llegarle a un nicho específico, como les decía, sino que hay un buyer persona, que en este caso, este, usa un contenido distinto, ¿verdad? No es lo mismo que yo trate de llegarle a una persona de 35 años que ya es profesional, que es prácticamente gerente en alguna empresa, a través de sus redes sociales, valga la redundancia, sociales, y no a través de una red profesional como por ejemplo LinkedIn.
¿verdad? Entonces quizás ya estos utilizan otro tipo de herramientas para socializar en estos ámbitos eh, profesionales y entonces el contenido que yo debo generar es distinto, ¿verdad? Y ahí yo no me puedo poner a hacer TikToks para subirlos a precisamente LinkedIn, ¿verdad? Porque en este caso no aplicaría, sino que es otro tipo de contenido de valor distinto que hay que crear, ¿verdad? Entonces, esa creación de contenido va a depender también de esa definición que yo haya podido hacer de ese buyer persona. A fin de cuentas, ¿qué es lo que anda buscando esto, verdad? Tener clientes felices. A fin de cuentas, eso es lo que andamos buscando. Nosotros, conseguir clientes a través de esas soluciones que le podemos brindar a nuestro cliente. Bien, ya propiamente, esto que ustedes van a ver acá es la construcción del buyer persona. Entonces, lo primero que hay que identificar es el quién. Entonces, ahí me disculpan porque siempre se me confunde el video, no sé, en lugar de decir quién, qué y cuándo, me pone varios ahí. Porque me imagino que este video hace los 4 verbos en inglés, pero lo puse pensando en el Google, ¿verdad? Nada más. Sin embargo, me pone las 5 preguntillas ahí. Ok, básicamente lo que dice acá es defina quién. ¿Quién es el buyer persona? Entonces, tiene que generar un perfil en el cual usted tiene que decirme cuál es el trabajo, la historia laboral, la familia, etcétera. Tiene que darme características sociodemográficas, en este caso, como edad, salario, ubicación, sexo, etcétera. Luego una descripción de la personalidad, del trato, la personalidad que tiene, la forma de comunicarse. Y entonces, ya que viene un desglose de esas características. Entonces, yo tengo que sentarme a definir quién es el buyer persona. Tengo que definir cuál es su puesto de trabajo, obviamente ponerle un nombre, ¿verdad? Yo ya le voy a poner el nombre que quiera, ya femenino o masculino. ¿Cuál es el puesto de trabajo que desempeña? ¿Cuál es la antigüedad que tiene? ¿Cuál es la descripción de su entorno familiar? ¿Cuál es el género, la edad, el promedio de ingresos, el lugar de residencia, el tipo de personalidad, por ejemplo, si es decisor, prescriptor, influenciador, perfil dentro de la organización, si es perfil hacia su trato cotidiano? Básicamente, esas caracterizaciones para determinar quién. Segundo, ¿qué es lo que vamos a tratar de averiguar con este buyer persona, ¿verdad? En este caso, sus objetivos, sus retos y sus planes de acción. En este caso, su objetivo primario y su objetivo secundario, tenemos que saber caracterizarlos. Luego, cuáles son esos retos primarios y secundarios y luego cuál es el plan de acción para superar esos retos a los cuales esta persona aspiraría. O cuál es el plan de acción para que el cumplimiento de esos objetivos. Y ahorita vamos a ver esto lleno para que ustedes vean en sí qué es lo que hay que poner, ¿verdad? Ahorita simplemente estoy mostrando estas plantillas que es como una caracterización de qué es lo que tenemos que buscar. Luego viene el por qué, ¿verdad? Que en este caso, básicamente son testimonios sobre retos y objetivos que tiene la persona, cuáles son realmente esos puntos de dolor, qué es lo que ella aspira, por qué ella tiene esos problemas, esta persona, ¿verdad? Testimonios, ¿verdad? Sobre este tipo de cosas. Y para obtener esto, yo no me puedo sentar a pensarlo yo. Esto ocupa trabajo de campo. Ok, yo defino obviamente que fulano de tal, por ejemplo, a mi perspectiva, digamos, cuando yo tuve que hacer, por ejemplo, el buyer persona, tuve que hacer un pequeño muestreo para determinar, porque eso no me lo daba la estadística, cuál era el objetivo de esta persona o por qué esta persona se metió a estudiar, ¿verdad? Porque esa razón no te la dan, no te la da la estadística. Yo tenía que preguntar ya propiamente, mira, tu intención cuál fue, ganar más plata, tu intención fue crecer profesionalmente, tu intención fue crecer laboralmente, tu intención cuál fue realmente, ¿verdad? Entonces ahí se decanta un poco uno para ver cuál es la necesidad. Y de hecho es muy interesante porque, por ejemplo, en las áreas de oportunidad que dice acá, dice, por ejemplo, razones para no adquirir nuestro producto o servicio. Imagínense que, por ejemplo, hay una estadística que lleva el TEC en el cual se le pregunta a la persona, del graduado de posgrado, cuáles fueron las razones en un orden, le dan 5 razones posibles para que las ordene de mayor a menor en nivel de importancia que justificaron la decisión de él entrar a estudiar al posgrado. Entonces, muchas veces, o de no, bueno, sí, de entrar a estudiar al posgrado, porque muchas veces uno piensa que dice, es que yo creo que mi producto es muy caro y por eso es que la gente no lo quiere comprar. Entonces resulta que usted haciendo esas averiguaciones, por ejemplo, con esa estadística, el precio resulta que fue como el cuarto lugar a nivel de importancia en una lista de 7. Entonces, quiere decir que mi producto
a pesar de que es caro, yo lo considero caro, no es el factor decisivo que tiene el cliente. El cliente le interesa más otra cosa. Ok, el prestigio de la marca, le interesa más las facilidades de pago, le interesa más otras cosas. Entonces, vean que lo interesante de aquí es poder definir precisamente esos aspectos, porque muchas veces creemos que todo es una cuestión de qué es el precio, o de qué es la fama, o no sé. Y muchas veces hay otros factores detrás de eso que no validan la hipótesis del precio, por ejemplo. Y entonces eso fue algo muy interesante que a mí me tocó evaluar a la hora de hacer todas estas análisis de clientela, ¿verdad? Para poder enfocar los análisis. Bien, continuando acá entonces, terminamos en el cómo, ¿verdad? Ya aquí es cómo deberíamos nosotros hacer, ¿verdad? Para atacar la problemática que tiene esta persona, desde el mensaje de marketing que vamos a poder brindar hasta las respuestas a las ventas para llegar directamente al cliente, poder hacer esa conversión de lead a venta ya precisamente. Entonces, ¿cuáles son mis mensajes de marketing? O sea, ¿de qué forma le tengo que llegar yo a esta persona basándome en esas experiencias que él tiene, en los problemas que él relata? Y luego, ¿cuál es ese mensaje de ventas ya propiamente, con el cual yo le tengo que enganchar a él? Bien, en este ejemplo que les voy a traer acá, es el siguiente. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es definir, dijimos, todo el perfil prácticamente. Entonces, aquí hay que ponerle un nombre. En este caso es Luz María Córdoba. Dice que es jefa de atención al cliente, tiene 5 años de experiencia en el puesto, tiene 7 años en la misma empresa, es soltera con 3 hijos. Resulta que entonces es una mujer de 49 años con ingresos superiores a los $85,000 al año y reside en Bogotá, Colombia, básicamente, ya que yo voy creando ese perfil. Luego, la personalidad del tipo decisor. Entonces, ella sí toma la decisión de adquirir o no el producto. Es la jefa de área con responsabilidad y prefiere mantener contacto por correo electrónico. No le gusta que le estén llamando mucho. Entonces, este tipo de persona, ya voy generando ese perfil. Bien, ¿qué es lo que tiene ella, verdad? ¿Cuáles son sus objetivos, sus retos y sus planes de acción? Básicamente, sus objetivos primarios o su objetivo primario es cumplir con las metas de área asignada. Ella está muy enfocada en su trabajo. Ahorita tiene una prioridad que es cumplir las metas del área de trabajo y anda buscando opciones para poder cumplir eso. ¿Cuáles son sus metas secundarias? Mantener buenas relaciones con su equipo de trabajo, ¿verdad? Porque obviamente cualquier cosa que yo implemente en mi planta puede traer implicaciones sobre las relaciones del equipo de trabajo, tanto hacia mí como entre ellos. Entonces yo tengo que ver de qué forma trato de cumplir mi meta sin tener que ahogar a mi equipo de trabajo. Y eso es como el objetivo que ella tiene. ¿Cuáles son los retos primarios y secundarios? Ella lo que quiere es responder todos los tickets de consulta en menos de 24 horas. Ella trabaja en un departamento de gestión, independientemente de qué sean esos tickets, lo que busca es tratar de resolver eso en 24 horas. Aumentar el índice de satisfacción del cliente es uno de los retos secundarios que ella puede optar por ahí. ¿Cuál es el plan de acción? Ella quiere proporcionar un software especializado para el manejo de clientes y mediante integraciones digitales crear un ecosistema digital para la empresa, ¿verdad? Entonces, todo eso implicaría un cambio, ¿verdad? Y eso tiene que tomarse en consideración. ¿Por qué quiere hacer esto? Básicamente, entonces, sobre los testimonios y retos que ella cuenta basándose en esos objetivos, dice que su reto principal ha sido la implementación de herramientas digitales que sean completas y fáciles de manejar. Ella quiere esa característica, ¿verdad? Que la herramienta sea completa y que sea fácil de manejar. Y además el objetivo que nos mueve es dar una mejor atención al cliente, ¿verdad? En el menor tiempo de respuesta posible, básicamente. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que ella ve? Primero, los costos de integración en una plataforma son muy elevados, ¿verdad? Esos son como los peros. Entonces, hacer integraciones en plataformas ya existentes, siempre eso es muy elevado. Y para los miembros del equipo es muy difícil manejar herramientas digitales. Puede ser que mi fuerza laboral no tenga toda la expertise y capacidad para hacerlo. Y entonces ahorita se me genera como un problema o una posible riesgo, ¿verdad? De tener que manejar herramientas digitales y mi equipo no está preparado para hacerlo. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? A través del marketing, ya aquí hay que gestionarle a ella una oferta, ¿verdad? Que va a gestionar una mejor relación con los clientes con la mayor facilidad y en un solo lugar. No hacer integraciones complejas, porque sabemos que
no le gusta a la gente y puede ser que no tengan la capacidad ni la expertise. Entonces la idea es generarle una oferta que mejore la relación con los clientes y que sea lo más fácil de utilizar y en un único lugar. ¿Y cuál es el mensaje de ventas que se le va a dar a esta persona? Te ofrecemos una base de datos intuitiva que se integra con su software y plataformas existentes y capacitación ilimitada para ayudar a sus nuevos empleados a ponerse al día rápidamente. Entonces, vean ustedes que aquí me ayudó a mí a diseñar un eslogan de campaña, prácticamente. Entonces, a Luz María Córdoba le tenemos que ofrecer el producto de esta forma, si queremos que ella lo compre. ¿Por qué? Porque hemos analizado que ella tiene los problemas, las necesidades, sabemos, entonces ya nos dimos cuenta de todo de ella, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes, en qué trabaja, qué hace, qué edad tiene, y luego hacia dónde apunta ella en su trabajo o en sus necesidades. Entonces, esto hay que hacerlo en función a el problema que detectemos en cada persona, definir este perfil de usuario, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Que en realidad es el buyer user, es lo que nos va a permitir a nosotros, ya sea diseñar un proyecto bajo estas características de necesidad que tiene esta persona, que sería la que nos compre en mayor parte de nuestro producto, o bien diseñarle propuestas de mercadeo para poder abordarla el día de mañana en las necesidades y poder vender este producto, porque no es solamente vendérselo hoy, sino generar fidelidad sobre ella para que nos siga comprando el producto, ese o más productos. Y eso es obviamente lo que queremos, ¿verdad? Porque una empresa no vive solo de una única venta de un producto, sino del renombre que genere esa venta para poder generar más ventas, ya sea de un producto de consumo común, por decirlo de esa forma, o frecuente, o algo de una única venta, ¿verdad? Entonces, por ahí anda este asunto que tiene que ver con el buyer persona. No sé si tienen alguna duda o consulta en particular con respecto a este tema. Si no, ya entraríamos a un poquito más del tema práctico, ¿verdad? Para no cansarlos mucho con este aspecto. Bien, ya es muy básico, muy siguiente, digamos, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un buyer persona para hacerlo un poco más divertido y entretenido. Yo generé esta actividad en función a lo que se conoce como un escape room. No sé si han jugado eso alguna vez. Se llama el cuarto de escape. En el cuarto de escape, ustedes son prácticamente secuestrados a otra dimensión y para poder escapar de ese cuarto, ustedes van a tener que cumplir una serie de reglas. Y una vez que cumplan esa serie de reglas, ya prácticamente se liberan de ese cuarto de escape. Entonces, la actividad es la siguiente. En este, voy a minimizar un poco acá. Le doy clic y me va a llevar a esta otra página de acá. En esta página de acá fue donde yo creé el juego. Básicamente el juego se llama Salvando Almas. Entonces, yo se los voy a explicar por acá para que tengan una noción de qué es lo que tienen que hacer. Es bastante sencillo, el juego es interactivo, es un poco entretenido ahí y la idea es que ustedes se diviertan un poco mientras aprenden. Básicamente, entonces lo que quiero es ahorita que entiendan un poco el juego y después vean qué es lo que tienen que hacer. Voy a pasarme a esta página. Yo les voy a compartir después el enlace para que ustedes se puedan meter ahí y utilizarlo ya. Ok, básicamente, esto que ustedes ven acá es el cuarto de escape. Entonces, es un ambiente tridimensional en el cual ustedes pueden navegar a través de él. Se pueden mover con las teclas del teclado, ¿verdad? Básicamente, para poder navegar a través del ambiente este en tercera dimensión, ¿verdad? Ustedes pueden jugar todo lo que quieran. Básicamente los elementos que ustedes ven ahí son todos los que hay. Para explicarles un poco en qué consiste el aspecto este, yo aquí estoy en el ambiente de construcción, por decirlo de esa forma. Entonces, obviamente, se ven ciertas características que a ustedes no les va a interesar el día de mañana. Sin embargo, voy a darle play para que ustedes vean en qué consiste. Nada más permítanme ver si para compartir el audio, voy a dejar de compartir y luego lo vuelvo a compartir para que quede ahí. Ok, básicamente entonces, la mecánica es la siguiente. Acá les va a aparecer, ahorita tengo desactivado el audio porque tiene una música de fondo. En realidad, cuando
termine de explicar un poco, ya lo pueden correr con la música de fondo. Ok, básicamente la idea es la siguiente. Aquí en este cuarto ustedes pueden encontrar 4 personas. Esas 4 personas son como espectros, prácticamente. Son almas en pena que están atrapadas en este mundo porque no pueden liberarse porque prácticamente tienen un problema que no los deja descansar en paz y no los deja ir al paraíso. Entonces ustedes van a tener que ayudar a estas personas con su problema, no a todas. Ustedes van a tener que escoger a cuál de ellas quieren ayudar. Esto que está ahí, ese gato, él va a caminar hacia ustedes, luego va a crecer y se va a poner de color dorado. Él es el gato sabio. Básicamente, él es el que les va a indicar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, él se presenta y les dice, yo soy el gato de la sabiduría y te he invocado para que me ayudes a liberar las almas de estas personas que están aquí. Cada una de ellas tiene un problema que le gustaría resolver para poder partir al paraíso. Tú, para volver a tu mundo, debes ayudar al menos a una de estas almas en pena a resolver el problema. Dale clic al gato para continuar. Entonces, simplemente le vuelven a dar clic al gatito, se va a la ventana de diálogo, le dan clic nuevamente y él te da más instrucciones. En este caso, el gato lo que dice es, debes darle clic a cada uno de ellos para que te cuenten su problema y si decides no ayudarlo, desaparecerá para siempre. Pero no te preocupes, puedes volver a reiniciar la escena con la flecha curva de la esquina superior izquierda. Selecciona el problema que desees resolver. Mucha suerte. Entonces, si ustedes al final empiezan a jugar acá y a travesear y borran a todos, le pueden dar reiniciar acá con esta flechita que está al lado izquierdo arriba, ¿verdad? Básicamente. Si le dan a la otra que es recta, esa sale del programa. Pero si le dan a esta, reinician obviamente toda la actividad del juego. Entonces, básicamente lo que les dice es, denle clic a cada uno de ellos para que le cuente su problema. Entonces, le doy clic al gato para cerrar la ventana de diálogo y vamos a ver cuál es el problema que tienen cada uno de estas almas en pena que están aquí súper furiosas. Entonces, yo tengo a fulanito de acá y le voy a dar clic a él y me dice, hola, mi problema es que debo viajar en autobús de regreso a mi casa y frente a la sede del TEC no hay un servicio eficiente de buses. Este es uno de los problemas que tiene este individuo. Resulta que si yo quiero ayudarlo, le doy clic nuevamente y él me dice, ¿quieres ayudarme? Le digo, no, la verdad no me interesa ayudar. Le doy que no y entonces él se desaparece. Voy a ver cuál es el problema que tiene ella. Ella me dice, mi problema es la limitante de tecnología con la que se cuenta en el campus y el acceso a estos. Es muy lejos de las áreas descentralizadas del campus, o sea, yo no tengo internet, no tengo que buscar tengo que caminar como casi medio kilómetro para llegar online y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esto a ella no le agrada prácticamente. Y entonces tiene ese problema. Le pregunto, o ella me pregunta, ¿quieres ayudarme? Y le digo, no, tampoco me interesa ese problema. Muy bien. Ok, vamos a ver qué se le ocurre a este niño de acá. Dice, mi problema es que los trámites de matrícula son muy tediosos y la oferta es inflexible a la hora de formar mi bloque de estudio semestral. Ah, ok. ¿Quieres ayudarme? Tampoco. O sea, ya me volé estos 3. Por fuerza digo yo que voy a tener que hacer esta. Igual lo puedo reiniciar y puedo escoger alguno de ellos. O si quieren, ustedes leen todas las descripciones primero. Dice, hola, mi problema es que me molesta tener que hacer tanta fila a la hora de ir al almuerzo porque pierdo mucho tiempo de la hora de almuerzo. Entonces, digamos que voy a atender este problema. Le doy clic y me dice, ¿quieres ayudarme? Le digo que sí. Entonces ella me dice, muchas gracias, debes darle clic al cofre del tesoro. Ahí hay una pista de lo que debes hacer. Entonces, ya ella me indicó que tengo que darle clic a este cofre del tesoro que ustedes ven por acá. Le van a dar clic ahí y se va a activar un video que va a hablar de cómo se construye el Valle Perdido. Ella es Laura Vargas, una gerente de marketing de la industria de tecnología que trabaja para una empresa de más de 100 empleados y cuyos objetivos principales son generar leads y tráfico a su sitio web. Su reto es encontrar herramientas de fácil uso para que su equipo pueda mejorar la automatización de los procesos. Su jefe directo es el vicepresidente de marketing para Latinoamérica y España. Las herramientas que ella más usa son un software de CRM, el correo electrónico y un software de gestión de proyectos. Su canal preferido para comunicarse con otras empresas es a través de correo electrónico. Laura Vargas es el perfil de nuestro cliente ideal. En otras palabras, es nuestro buyer persona. Pero antes de compartirte cómo llegamos a este perfil de cliente ideal, empecemos definiendo qué es un buyer persona. Un buyer persona es una representación semificticia de tus clientes ideales que te ayuda a definir el tipo de audiencia a la que quieres atraer y convertir, pero sobre todo
te ayuda a humanizar y a entender con mayor profundidad a un público objetivo. Desarrollar tus buyer personas es un ejercicio fundamental para la creación de contenido, diseño de producto, seguimiento de leads, ventas y cualquier otra actividad que esté relacionada con la adquisición y retención de clientes. Ahora que ya sabes qué es y para qué sirve un buyer persona, veamos cómo creamos el perfil de Laura Vargas para que así puedas crear el tuyo. En este caso, utilizaremos el generador gratuito de buyer personas de HubSpot, el cual podrás encontrar en el link que hemos puesto en la sección de comentarios. Antes de empezar, debes saber que para crear un buyer persona es necesario haber hecho una investigación cualitativa y cuantitativa de tu mercado objetivo y de principales clientes. Solo a partir de esta información es posible construir tu buyer persona. Para empezar, haz clic en Crear mi buyer persona y asigna un nombre y una imagen. Luego, asigna un rango de edad y el nivel de educación más alto alcanzado. Posteriormente, debes escoger la industria a la que pertenece este cliente ideal y el tamaño de la organización por número de empleados. Después, tienes que llenar toda la información profesional: qué cargo tiene, cómo se miden sus resultados y quién es su jefe directo. El siguiente paso es establecer las características del trabajo, como sus metas, objetivos y mayores desafíos. Para el caso de Laura, no se encontraban dentro de las opciones, así que las adicionamos en el espacio en blanco. Finalmente, debes agregar las responsabilidades principales en su lugar de trabajo y seleccionar las herramientas que más usa o necesita en su día a día. En este caso, vamos a escoger software de CRM, sistemas de gestión de proyectos y correo electrónico. Finalmente, Laura prefiere ser contactada por correo electrónico y las redes sociales que más usa son LinkedIn y listo. Así es como obtenemos un perfil de nuestro cliente ideal. Una vez hayas desarrollado el tuyo, puedes guardarlo o descargarlo. Ahora que sabes cómo hacer un buyer persona, ¿qué esperas para hacer el tuyo? Bien, básicamente entonces esto es una pequeña introducción o más o menos una pista de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, una vez que ven el video propiamente, le dan clic nuevamente al gatito, perdón, le dan clic a la ventana del video, perdón, y continúa la simulación de lo que estamos haciendo. Prácticamente después de que ven el video, prácticamente le dan clic y el gatito les da otra instrucción. En este caso ven que aparece una llave a la par del gato y dice, debes darle clic a la llave y esta te transportará durante un momento a tu mundo donde podrás crear al buyer persona del alma agobiada de tu problema. Cuando lo tengas listo, vuelve acá y presiona clic sobre mí y te habilitaré el liberador de almas para que suba la respuesta. Entonces, básicamente aquí lo que nos dice es que tenemos que darle clic a la llave. Yo le doy nuevamente clic a él y me desaparece la llave, ¿verdad? En este caso, traten de no equivocarse nada más en este caso. Si eso les pasa, denle clic nuevamente al video y les va a aparecer la llave. La llave lo que hace es abrirles un enlace. Este enlace los va a dirigir a la página de HubSpot donde ustedes pueden desarrollar el buyer persona. Entonces le dan clic ahí y prácticamente les abre la página de HubSpot y aquí básicamente viene cómo crear el buyer persona. Tienen que crear el buyer persona con este icono de acá, como lo dice la explicación del video. La idea entonces es que ustedes, bueno, el ejercicio está creado de esta forma. Yo sé que propiamente, digamos, las características que pide esta página, por ejemplo, para crear el buyer persona, es de gente profesional que trabaja, que tiene ciertas características. Sin embargo, como se ocupa estadística para poder definir un buyer persona, la idea es que ustedes sientan empatía. Entonces, los problemas que presentan estos individuos que ustedes vieron en la sala, prácticamente son estudiantes. Y ustedes ya tienen, por ejemplo, ese bagaje. O sea, ya ustedes por experiencia han vivido esas limitaciones que ellos han vivido. Entonces, ustedes pueden tener la empatía que se requiere para poder llenar un perfil. O sea, es como si el perfil fuera de ustedes mismos. Entonces, prácticamente ustedes van a llenar eso con la información de fulano de tal, que es un estudiante X del TEC, y pueden adecuarlo a ciertas características o información que ustedes puedan. Inclusive, si quieren utilizar otra herramienta que no sea precisamente esta puntualmente y puedan tropicalizar más hacia lo que es las necesidades de un estudiante propiamente,
porque quizás aquí hay cosas que son muy profesionales, ¿verdad? Que ustedes dicen, ¿no?, en qué compañía trabajan, etcétera, qué puesto de desempeño, quién es su jefe, etcétera, cosas de esas, ustedes no lo ponen ahí. Sin embargo, si quieren llenarlo, no importa. La idea es que hagan el ejercicio de ver cuáles son esas necesidades que se experimentan a través de la vivencia que ustedes ya han tenido, porque creo que todos han tenido la dificultad de irse del Tech en Bus, todos han tenido la dificultad de hacer filas en el comedor, todos han tenido dificultades a la hora de matricular, todos han tenido dificultades a la hora de tener acceso a cierta tecnología. Entonces, dentro de esos 4 grandes problemas, la idea es que ustedes, como ya viven eso, ya tienen esa experiencia. Por eso es que se hizo planteándose en forma de problemas hacia los estudiantes. Ok, entonces, una vez que ustedes ya sea que lo llenen acá o hagan el ejercicio a mano o busquen otra plantilla y la adecúen a ese perfil de buyer persona, basándonos en ese problema de estudiante, lo impriman o lo saquen tipo PDF, ¿verdad? Lo descarguen y luego vuelvan nuevamente acá. Ya cuando lo tienen listo, prácticamente entonces dice que, si yo le doy clic al gatito, dice, para salvar esta alma y concluir, debes subir el documento que hiciste en el TEC Digital en la evaluación de buyer persona, dando clic al candado liberador de almas. Entonces, prácticamente yo le doy clic acá y esto me habilita el enlace que los va a llevar al TEC Digital para que suban la respectiva evaluación. Entonces, ¿qué sería esa construcción de ese buyer persona? Ese buyer persona es un PDF, ¿verdad? Que ustedes van a subir ahí con el nombre de ese buyer persona que ustedes hicieron, dependiendo de la persona que ustedes quieren liberar de acá. En este caso lo voy a dar a cancelar porque obviamente no voy a ir al TEC Digital. Ustedes sí van, lo suben y nuevamente le dan clic al gatito y el gatito lo que les va a decir es, si ya subiste el archivo, puedes retirarte, simple mortal. Si me tocas nuevamente, abandonarás este mundo. Entonces, básicamente esta es la forma de liberarnos del escape room y le doy clic al gatito y ya prácticamente me saca de la simulación. Básicamente, chicos, esta es la actividad que tienen que desarrollar el día de hoy. Está habilitada hasta las 6 de la tarde para que lo puedan desarrollar. Yo voy a proceder prácticamente hoy a compartirles el enlace para que puedan entrar a jugar y realizar esa actividad, básicamente. Entonces, voy a dejar de compartir acá en el chat. Perdón. Y les comparto ahí el enlace. Profe, ¿es individual o grupal? Es individual, correcto. Cada uno de ustedes va a tener que escoger a uno de los miembros que quiera y solucionarle ese problema. O darme el perfil de la persona que tiene ese problema y cuál es el perfil de ese cliente que ustedes tienen, basándose en esa empatía que ustedes pueden sentir por el problema que ellos han vivido. Y entonces, como ustedes son estudiantes y pueden tener una perspectiva clara, no necesitan hacer un trabajo investigativo de buscar estadísticas para definir eso, ¿verdad? Sino que ya ustedes tienen esa experiencia. Por eso es que se generó desde ese punto de vista. Pero es solo el buyer persona, ¿verdad? Sin solución. Ah, sí, de hecho ahí no se pide nada más bien. Permítanme, porque creo que les compartí un enlace que no es. Nada más denme un segundo. Y ya les subo el enlace, vamos a ver. Sí, la actividad es en realidad muy simple, pero la idea es que ustedes puedan utilizarlo. Ok, con ese enlace ustedes ya pueden entrar a la aplicación y pueden empezar a jugar ahí, a atravesarlo. A fin de cuentas, lo que ocupamos es que simplemente vayan, descarguen o generen esa plantilla ahí y después prácticamente la suban al TEC Digital y ya con eso cumplen esta actividad del día de hoy. Y propiamente recuerden que esta actividad son para que ustedes también utilicen estos insumos para generar lo de su proyecto. O sea, que no quede acá, ¿verdad? Esto es un ejercicio meramente lúdico, pero ustedes propiamente ya utilizarán propiamente